Hello, students. Hello. Quien les habla es la profesora, una vez más, Mary Elizabeth Melguertuna. En esta oportunidad vamos a ver nuestra siguiente clase, es decir, el siguiente tema a tratar. Es un tema súper sencillo y súper práctico también, al igual que el tema anterior. Ya, chicos, vamos a ver qué tema nos corresponde. En esta semana vamos a hacer acerca sobre el verbo to be. ¿Qué viene a ser un verbo to be? ¿Qué conoces acerca sobre el verbo to be? ¿De qué forma podemos hacer oraciones con el verbo to be? ¿Ok? Para empezar, ¿qué es el verbo be? Este de acá, el que estoy señalando. ¿Qué es el verbo be? ¿Qué significa en español? Sencillamente significa ser o estar. Eso significa be, ser o estar. Existen tres formas del verbo be. El primero es am, el siguiente es is y por último tenemos are. Vuelvo a repetir, el verbo be significa en español ser o estar. Y el verbo be tiene tres formas, am, is y are. Profesora, ¿y qué significa am? Te explico. Am significa ser o estar. Is también significa ser o estar. Are también significa ser o estar. Ustedes me preguntarán, Miss, si los tres significan ser o estar, ¿por qué no sencillamente usamos uno y por qué hay tres? Te explico, porque cada uno de las formas del verbo be va a ir acompañado con un determinado pronombre personal. El pronombre personal lo vimos la clase pasada, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a ver ya un cuadrito donde en la primera columna están los pronombres personales, en la segunda columna está el verbo to be y en la tercera columna está el español, que es lo que significa en español. ¿Ok? Tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Estos pronombres nosotros ya lo hemos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver eso de acá, el verbo to be, ¿ya? I siempre va con am. You siempre va con are. He va con is. She is. It is. We are. You are. Y they are. Recuerden, este am, este verbo to be am, siempre va a ir con el I. Sencillamente va a ir con un solo pronombre. Sin embargo, este is va a ir con he, con she y con it. Y el resto de pronombres va a ir con are. ¿Qué significa en español? I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, ello o eso es o ello o eso está. We are significa nosotros o nosotras somos o estamos. You are significa ustedes son o ustedes están. They are significa ellos o ellas son o ellos o ellas están. No se olviden, el verbo to be tiene tres formas. Significa ser o estar, pero las tres formas son am, is y are. Sin embargo, cada pronombre va a ir acompañado de un verbo to be. ¿Ok? Pasamos entonces al siguiente. Formando oraciones. Es súper sencillo formar oraciones usando el verbo to be. Para ello existen tres formas. ¿Ya? Existen tres formas de formar oraciones. Oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Wow, Miss, ¿todo eso vamos a aprender el día de hoy? Claro que sí. Vamos a aprender a hacer primero oraciones afirmativas. Para nosotros hacer una oración afirmativa necesitamos una estructura. Y esta es la estructura. ¿Está bien? Lo que nosotros en español generalmente cuando hacemos una oración nos dicen, ¿saben qué, chicos? Esto es el sujeto, el verbo y el predicado. Lo mismo lo vamos a hacer aquí en el inglés. Subject, verb to be, complement. Es decir, sujeto, verbo y predicado. Aquí he puesto sujeto, subject, verb to be. En este caso no le vamos a poner el be, sino le vamos a poner cualquiera de las tres formas, ya sea am, is o are. Missy, ¿cómo yo sé cuál voy a usar? Te vas a guiar por el subject, obviamente. Y por último, el complement. Miss, ¿así nada más se forma una oración? Así nada más. Lo vamos a ver a continuación con ejemplos. She es un subject, ¿ok? Es un sujeto. Verbo to be le he puesto is porque she siempre va con is. Y un complement acá le he puesto in the school. Ella está en el colegio. Siguiente. We are doctors, ¿ok? We are doctors. El subject sería we. Verbo to be que acompaña a we, obviamente es are. Y por último he puesto doctors, que sería un complemento. Nosotros somos doctores. Siguiente. I am a teacher. I am a teacher. Subject, el sujeto sería I. El verbo to be que acompaña I sería am.
Y por último, a teacher sería un complemento. Yo soy una profesora. ¿Qué misa? ¿Así nada más son las oraciones? Claro que sí. Ahora, tú para que sepas qué verbo to be acompaña cada pronombre, de todos modos tienes que estudiar, tienes que grabártelo. ¿Me tengo que grabar? Sí, necesariamente sí. Ya te he puesto en el cuadro anterior. Ahí está todo bien especificadito. ¿Ok? Listo. Ya que hemos visto las oraciones afirmativas y cómo se forman, de las cuales son súper sencillo, no olvidarse el subject, el verbo to be y el complemento, vamos a darle paso ahora a las oraciones negativas. ¿Cómo formamos una oración negativa? ¿Ya? Vamos a ver acá. Subject, verbo to be, es decir, ya sea am, is o are, obviamente le vamos a poner la negación que sería el not. ¿Por qué? Porque es una oración negativa. ¿Ya? El tipo de oración es una oración negativa. Y por último, en complemento. Si tú te das cuenta, la oración negativa es la misma que la afirmativa, el mismo orden. Sencillamente que la negación, este not, va al costado del verbo to be. Si te das cuenta, subject, verbo to be, complement, complement. Lo único que estamos agregando acá es al costado del verbo to be va el not, para que la oración sea una negación. Miss, no entiendo muy bien. Acá lo vamos a ver con los ejemplos. Pero antes vamos a ver el contraction. Miss, ¿qué es el contraction? Es, por ejemplo, cuando tú abrevias una palabra. Puede ser is not o también lo puedes usar como isn't. Puedes usar are not o también puedes usarlo como aren't. Estas dos formas de negación se pueden hacer, sí se pueden hacer, son válidas. Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la primera oración, subject, she is not in the school. She sería el subject, verbo to be is, obviamente el costado, estamos poniendo el not. Y por último, un complemento. Puedes poner she is not, como yo lo he puesto acá, is not, que es correcto. O también le puedes poner lo que estoy señalando acá en este contraction, isn't. Es decir, en vez de poner is not, también puedes ponerle isn't. Cualquiera de los dos es válido. Bien si pones is not o bien isn't. Acá también puedes ponerle are not o también puedes poner aren't. Cualquiera de los dos es válido. She is not in the school. Ella no está en el colegio. Seguimos la siguiente oración. We are not doctors. We are not doctors. El subject en este caso sería we. ¿Ok? El subject es el we. El verbo to be que va acompañado a we obviamente es el are. Seguidamente vamos a ponerle un not y por último un complemento. Doctors. Nosotros no somos doctores. Eso es lo que te dice. El último. I am not a teacher. I am not a teacher. Aquí. Missy, ¿aquí de qué forma lo voy a hacer? Sencillo también como el anterior. Subject, ¿cuál es el subject? Ah, Missy, es el de acá. I, perfecto. El verbo to be. Verbo to be. Ah, profesora, pongo am porque siempre el pronombre I, siempre el verbo que acompaña es el am. Seguidamente de la negación, en este caso que sería el not. Y por último el complemento. A teacher. Yo no soy una profesora. Es súper sencillo. Si tú te das cuenta, por ejemplo, esta oración afirmativa lo he repetido en la negación. Si tú te das cuenta, she is in the school. Y acá que he puesto, she is not in the school. Lo mismo que está aquí, lo he escrito debajo. Sencillamente que al costado del is le he puesto el not para transformar esta oración afirmativa a una negativa. ¿Qué quiere decir entonces? Que las oraciones afirmativas podemos pasarla a la negativa. Claro que sí, sencillamente agregando el not, donde al costado es igualito cuando a ti te dan un ejemplo en español. Por ejemplo, te dicen, a ver, si la oración es yo estoy en el parque, oración afirmativa, ¿cómo sería la negativa? Muy bien, yo no estoy en el parque. ¿Me entienden? Entonces, si en el español tú sabes de que una oración afirmativa pasas a negativa agregando el no, eso mismo lo estamos haciendo acá en el inglés. ¿Ok? Lo mismo estamos haciendo en el inglés. Estamos poniendo la negación, este not, al costado del verbo be. Si tú te das cuenta, la estructura de la oración afirmativa es la misma que la negativa. Sencillamente que al costado del verbo be estamos agregando este not. Eso es todo, chicos. Eso es todo lo que estamos haciendo. Es súper sencillo. Profesora, y si yo quiero hacer una oración más amplia, un poco más, más compleja, también lo puedes hacer. Sino que yo estoy usando oraciones súper sencillas para que tú me puedas entender en cuanto a la estructura y puedas formar una oración. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, piensa en un subject, tú me dices, profesora, ¿puedo ponerle Luis también? Ya. Si tú quieres ponerle el nombre Luis, ya. Perfecto, Luis. ¿Qué verbo to be acompaña a Luis? Ah, Miss, acompaña a is.
¿Por qué? Porque Luis reemplaza he, él. Ok, diría Luis is, ¿no? Luis es o está. Y a eso le agregamos un complemento. Es decir, estas oraciones son súper sencillas, no es nada complicado, chicos. Sencillamente nosotros tenemos que saber cuál es la estructura y muy aparte de saber la estructura, tenemos que saber cada verbo to be va acompañado con un determinado pronombre. Es como, por ejemplo, no le vas a poner este are con el she o no le vas a poner este is con el we. He dicho que, por ejemplo, este am siempre va con el I. Este is va con 3 pronombres. ¿Cuáles son? He, she, it. Esos 3 pronombres siempre van con el verbo to be is. Y el are, miss, el are, el de aquí el are va para el resto de pronombres. ¿Ya? Es muy sencillo. Ya hemos hecho oración afirmativa, ya hemos hecho oración negativa. ¿Qué es lo que nos está faltando? A mí se está faltando la oración interrogativa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Oración interrogativa. Aquí también tenemos una estructura, ¿ya? Tenemos una estructura que también es súper sencillo, ¿ok? La oración interrogativa, al principio siempre vamos a poner el verbo to be, ¿ya? En este caso, cualquiera de las 3 formas, ¿cuáles son? Ya sea am, ya sea is o ya sea are, ¿ok? Eso es lo que va a ir acá al principio. Seguidamente vamos a poner el subject y por último ponemos un complemento y al final su signo de interrogación, porque obviamente estamos haciendo una oración interrogativa. Algo también importante que les quiero comunicar es que cada vez que nosotros vamos a hacer una oración interrogativa, siempre el signo de interrogación va al final de la oración. Profesor, al principio no, solamente va al final de la oración. ¿Ok? Dicho esto entonces, hacemos un repaso. La oración interrogativa, primero va el verbo to be, seguidamente del subject y por último el complemento. Para una pregunta, siempre hay una respuesta, answers, ¿ok? Answers, respuestas. A ver, y obviamente la respuesta es un sí o es un no, ¿ok? La respuesta es un sí o es un no. Si en caso tu respuesta es yes, si tu respuesta es sí, ¿ok? Vas a ponerle seguidamente el subject, es decir, el sujeto que va en tu oración, y seguidamente del verbo to be, el verbo to be que has puesto aquí en tu oración. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si tu respuesta, en este caso es yes, es sí, vas a poner el subject seguidamente del verbo to be. Profesor, ¿y eso dónde lo saco? De acá, de tu oración misma. Subject con verbo to be. Profesora, ¿y si mi respuesta fuera no? Ya acá también te explico. Si tu respuesta es no, sencillamente, seguido del no, pones un subject, el verbo to be y al final el not. Es lo mismo que el sí, pero al final va un no. ¿Ok? Pero, pay attention. Ya hay que prestar bastante atención en este anuncio. Esta es una reglita, chicos. ¿De qué manera? Cada vez que tú hagas preguntas y en tu subject, acá en tu subject tengas un I, tu respuesta siempre en el subject aquí, o ya sea acá, va a ir con el you. Y cada vez que tú preguntes con el you, tu respuesta siempre va a ir con I. Cada vez también que tú preguntes con we, tus respuestas van a ser con you con asterisco. Y cada vez que tú preguntes con you con asterisco, tus respuestas van a ser con we. No entiendo, acá te voy a explicar en los ejemplos, ¿ya? Solamente hay que tener en cuenta esta reglita, 4 pronombres. I con you con I. Después we con you con asterisco con we. Estos dos van de la mano y estos dos van de la mano, ¿ya? Profesor, ¿y el resto de pronombres? El resto de pronombres se escribe lo mismo. Por ejemplo, is she in the school? Acá tenemos el verbo to be primero, seguidamente del subject y por último el complemento con el signo de interrogación. ¿Qué dice en español? ¿Está ella en el colegio? ¿Ya? ¿Está ella en el colegio? Te pregunto, ¿cuál es el verbo to be? Miss, acá el verbo to be es is, perfecto. Y acá el subject, profesor, acá el subject es she, listo. Yo siempre he dicho, hay una respuesta sí y otra es no. Sencillamente pones yes y acá al costadito pones el subject, aquí está, y al costadito su verbo to be, listo. Eso es todo lo que tienes que hacer en una respuesta. Si tu respuesta es no, igualito pones no, seguidamente del subject, es decir, del sujeto en tu oración que es she, seguidamente del verbo to be is y finalmente pones el not porque es una negación. Pasamos al siguiente. Are we doctors? ¿Ok? Are we doctors? ¿Cuál es el subject? Profesora, acá el subject es we, listo. El verbo to be, profesora, acá el verbo to be es are, perfecto. ¿Qué dice? Somos nosotros doctores, acá está. Vamos a la regla. Acá decía, si en caso tu subject o tu pregunta
es con we, tú tienes que responder con you. ¿Qué quiere decir eso? Hay una respuesta sí y otra respuesta es no. Si tú preguntas con we, obviamente, como he dicho acá, ¿qué va a ser? Con you tu respuesta. Listo. Por eso que acá estoy poniendo you are not. Profesor, y si fuese al revés, si en caso acá en vez de we va el you, ¿con qué respondes? Ah, profesor, acá ya respondo con we. Perfecto. Solamente vamos a tener en cuenta estos 4 pronombres. Si tú preguntes con I, tu respuesta va a ser con you. Y si tú preguntes con you, tu respuesta va a ser con I. Acá de la misma forma. Si tú preguntes con we, tu respuesta va a ser con you con asterisco. Y si tú preguntes con you con asterisco, tu respuesta va a ser con we. Pasamos al siguiente. Acá hay otro. Por ejemplo, tenemos el subject I y tenemos el verbo to be am. Yo he dicho bien claro, acá está la regla. ¿Ya? Si tú preguntas con I, tus respuestas con qué van a ser. Ah, profesora, con you. Perfecto. Por eso acá estoy poniendo yes, you are, no, you are, not miss. Solamente para estos 4 pronombres, sí, profesora. Y para el she es lo mismo. Profesora, y para el it es lo mismo. Para el resto de pronombres, profesora, para el resto de pronombres es lo mismo. Tú lo único que debes de tener en cuenta son estos 4 pronombres. I, you, we y you con asterisco. Eso es todo. Es súper, súper sencillo, no es nada complicado. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Ya, estos ejemplos son súper, súper sencillos, no es nada complicado como les había dicho. Ya, vamos a ver. Te dice, Miguel and I, Miguel y yo. Miguel y yo, cada vez que te incluyes, yo había dicho que pronombre reemplaza, muy bien, reemplaza al we, nosotros. ¿Qué verbo to be? Entonces pongo acá a mis, el we siempre va acompañado del are, muy bien. ¿Qué verbo to be acompaña a he? Profesora, he siempre acompaña a is, perfecto. ¿Qué verbo to be acompaña a we? Profesora, pero acá te está diciendo en negación. Ah, profesora, el verbo to be que acompaña a we es are, pero en negación, profesora, al costado lo voy a poner are not. Muy bien. Acá, ¿qué verbo to be acompaña a you? Miss, fácil, are. Laura y Mía. Laura and Mía. Pero acá te dice negación. Este Laura and Mía reemplaza el pronombre ellas. Y ella sería they. ¿Qué verbo to be acompaña a they? Sería are, pero como es negación, are not. Y así nada más es, chicos, súper, súper sencillo. ¿Ya? Así que ya saben, cualquier consulta que ustedes tengan, sencillamente escribirme a mi WhatsApp y ya les voy a estar alcanzando los ejercicios que vamos a desarrollar. See you next class, students. Goodbye.